tal vez estamos siendo un poco naifs, ¿no? A la hora de tratar el tema de la recesión como si fuese un peccata minuta, no es ninguna chorrada. Te quiero preguntar un poco, a pequeña escala primero, un balance de lo que haces de las dos reuniones de los bancos centrales. A mi modo de ver, ahora me corriges tú cómo lo viste, quizá Jerome Powell un poco neutro-agresivo, dije yo en el directo aquel día, y Lagarde sacó el traje de agresividad, pero que en el mercado no se la cree. O sea, es como diga lo que quieras, pero no subimos la tasa terminal mucho ni nada, ¿no? ¿Cómo lo viste tú esto? Sí, yo creo que hay un comportamiento del mercado de incredulidad, ¿no? Ante el mensaje que dan los bancos centrales. También es normal, llevamos 15 años con el pie cambiado. Cada vez que había un problema, los bancos centrales te decían, no te preocupes que yo te lo arreglo. Y al principio tampoco nos lo creíamos, ¿no? Hasta que finalmente demostraron que podían manipular el mercado tanto como quisiesen a base de inyectar liquidez y poner términos de expansión monetaria sin precedentes, ¿no? Ahora de repente el antiguo amigo se convierte en enemigo y te viene a decir que te va a poner los tipos más altos de lo previsto, que te los va a mantener ahí durante más tiempo de lo previsto, que no hay que descartar recesión económica y el mercado yo creo que sigue un poco con la idea de tan pronto las cosas vengan mal dadas, esta gente va a cambiar de opinión, ¿no? Es un poco el resumen de la manera en que tiene, yo creo, el inversor de ver la situación actual. Y yo personalmente la veo distinta, ¿no? Creo que estamos entrando en una era en la que se ha acabado el dinero gratis. La gente parece como que les cuesta entender que hemos vivido durante 14 años con tipos de interés al 0% o tasas negativas nominales, no reales. Reales llevamos con tasas reales negativas muchísimo tiempo, pero con tasas negativas al cero o negativas en términos nominales y con 18 trillones de deuda con tasas negativas, ¿no? Y eso se ha acabado, en mi opinión, no vamos a volver a eso. Bajarán las tasas de interés más adelante, seguro, pero no creo que vayamos a volver a ver tipos al 0% en muchos años. La realidad es que tal vez la inflación tampoco vaya a revertir a niveles del 1% tan fácilmente y probablemente se mantenga de forma, como dicen los bancos centrales, por sí mismos, se mantengan por encima del 2% los próximos 2-3 años, ¿no? Y eso es un cambio de paradigma. Y los inversores no han aceptado que hay un nuevo paradigma. Los inversores están todo el tiempo planteándose cuánto falta para volver a lo anterior. Sí, yo creo que va por esa línea, ¿no? Que están pensando como en un pivote rápido, cosa que dudo mucho. Ya lo creo que lo hablamos aquí en el último programa, decimos, hombre, un pivote rápido teniendo en cuenta que ahora lo que le preocupa a la Fed parece ser son las presiones salariales, ¿no? Que son del 5% de los sueldos por hora. Y Powell ya lo ha dejado muy claro, no quiere cometer los errores de los 70-80 y sigue con... Por eso cuando le preguntan en rueda de prensa, a mí me hace bastante gracia cuando insisten, no, y el pivote y tal, y cuando se vea ya un poco el desempleo, yo digo, a mí me da la sensación de que cuando empieza a ver que huele un poco a chamusquina, a lo mejor deja los tipos todavía en niveles bastante altos y no hay un pivote tan inminente. Tú eres de esa teoría, ¿no? Sí, yo creo que los bancos centrales perdieron la credibilidad en 2021 cuando tachaban al proceso inflacionista de algo meramente transitorio y están ahora en un proceso de recuperar esa credibilidad, ¿no? Y todavía no lo han hecho. De hecho, el inversor no les cree, ¿no? Están en ese proceso y yo creo que para ellos la forma de recuperar la credibilidad es matar la inflación, es decir, demostrar que cuando se pusieron el gorro de no pienso permitir que la inflación se me desboque de forma estructural, van a utilizar todas las armas, aunque sean armas nucleares, para contrarrestar los efectos inflacionistas a costa del crecimiento. Y a mí me gusta siempre decirlo en una frase que resume mucho, digo, los bancos centrales no van a cometer los errores del pasado, van a cometer otros nuevos, ¿no? Por primera vez en mucho tiempo, no van a paniquear ante el miedo de una recesión como hacían durante los últimos 14 años, que en cuanto se producía una desaceleración económica, lanzaban un nuevo programa de QE, bajaban los tipos, hacían QE ilimitado, sino que ahora parece que tienen claro cuál es el enemigo, que es la inflación, y el coste de luchar contra esa inflación, evidentemente, es provocar una recesión. De la misma manera que anteriormente llevar a cabo unas políticas ultra expansivas para mantener el ciclo económico fuerte tenía como consecuencia crear burbujas, ¿no? Creo que siempre han tenido claro que hay un binomio entre cómo actúan para solucionar un problema y cuál es el otro problema que generan. Hoy, en mi opinión, solamente están atendiendo al problema de la inflación y están dispuestos a sacrificar
pues tasas de crecimiento. Eso no quiere decir que si nos meten en una recesión muy profunda no cambien de opinión dentro de un año, pero el error se habrá cometido ya, ¿no? Con las tasas al 5% ya habrás cometido el error, ya no será subsanable el hecho de que haya una recesión profunda, y para cuando quieras tomar medidas para luchar contra esa recesión ya llevaremos probablemente pues 6 meses, 7 meses con unas economías que se están hundiendo. De hecho, fíjate que la Reserva Federal, Pablo, habla de crecimiento del 0,5% para el año que viene. Yo decía en directo en ese día, esto es abrir ya la puerta claramente a una recesión técnica por lo menos. Si tú esperas que el crecimiento del conjunto del año sea del 0,5% y no quieres alarmar a los inversores tampoco, no te interesa que el mercado suba, pero tampoco que se desplome a unos niveles mayúsculos, claro, esas previsiones también se ajustan en base a esas medidas. Y con el desempleo, ojo, el cambio también que hicieron, ¿no? Sobre las perspectivas de desempleo, que desde mi punto de vista, ahora me dices tú, siempre en estos ciclos inflacionistas el desempleo se había disparado por encima del 7%. Yo decía que del 5 al 7%, porque ahora ha cambiado mucho el paradigma laboral en Estados Unidos, me parecía más plausible, ¿no? Que decir el 4 y pico y tal. No sé cómo lo ves tú. Yo creo que el gran problema que tenemos ahora mismo es que hemos distorsionado tanto el punto de equilibrio a nivel económico con tanta intervención que tarda mucho el agua en volver a calmarse, ¿no? Es decir, tenemos el tema del COVID, que es un drama desde el punto de vista económico, porque cierras la economía mundial, y las medidas que hacen de estímulo monetario y fiscal son sin precedentes, ¿no? Hacen ilimitado, mandan el dinero a la casa. Eso al final provoca unas inflaciones que son también históricas respecto a los últimos 50 años. Ahora están llevando a cabo una restricción monetaria a un ritmo de velocidad que no veíamos también en medio siglo. El mercado de trabajo entre medias se ha visto completamente distorsionado. Hemos llegado a ver ese disparate de 2 ofertas de trabajo por cada trabajador que buscaba empleo en Estados Unidos, gente que no ha querido seguir trabajando, que ha bajado la cota de participación, gente que está cuidando a enfermos del COVID. Por la razón que sea, el mercado laboral está en un desajuste tremendo, y mucha gente ve en ese factor el hecho por el cual no van a entrar en recesión. Pero puedes leer las dos caras de la misma moneda. Eso da cierto soporte al consumo, como es lógico, pero por otro lado también da gasolina para que haya presiones inflacionistas, porque cuando hay más oferta que demanda, evidentemente, yo he leído algunos artículos que hablan de empresas que no echan a sus trabajadores por miedo a no encontrar luego mano de obra especializada con la que reponerla si tienen que fichar más tarde, porque hay tal escasez de mano de obra que al final dicen, bueno, mira, aunque no justificamos tener tantos dependientes, es mejor mantenerlos, porque como los perdamos la vamos a liar, ¿no? Entonces, es un mercado totalmente roto. Yo no creo, ya de por sí el mercado laboral nunca ha anticipado nada, siempre ha sido una respuesta, es, digamos, el efecto que provoca una causa previa. Por tanto, a mí que el mercado laboral esté fuerte en todas las recesiones estadounidenses, si te fijas en los últimos 50 años, veníamos previamente de casi cotas de pleno empleo. O sea que no, eso no es me parece un argumento válido para decir que se va a evitar. Por tanto, para mí, Powell tiene muy claro que como tú dices, hay 2 factores muy preocupantes. Uno, que se anclan las expectativas de inflación vía salarios en cotas cada vez más altas. Ese es uno de los grandes problemas. 2, que para hundir una demanda que todavía está muy sólida, aunque sea tirando de endeudamiento, necesitas poner a lo mejor las tasas de interés en tipos reales positivos. Y eso tal vez hace que el punto pivote que todo el mundo está soñando en ver se retrase mucho más, porque puede pasarte que los tipos lleguen al 5, que la inflación remita al 4 o al 3,80, y que con ese punto y pico de tipo de interés real positivo, la Fed es cuando diga, y aquí nos quedamos. Ahora es cuando realmente vamos a conseguir que esa demanda se venga abajo y acaben las presiones inflacionistas, que ese desempleo repunte a lo mejor hacia cotas del 6% o incluso algo más. Está todo por verse. Yo tengo la sensación de que uno de los grandes males que hay en este momento es que hemos pronosticado tanto y tanta gente que va a haber una recesión, que le hemos perdido el respeto a esa recesión, ¿no? Es decir, todo el mundo da por hecho que puede haber una recesión, pero no pasa nada. No pasa nada porque todavía no hemos visto los efectos. A mí me recuerda hace un año aproximadamente, cuando yo hacía artículos o escribía o hacía un vídeo diciendo cómo me preocupa el problema de la inflación, y la gente decía, bueno, pero no pasa nada. Digo, no pasa nada hasta que la tienes, claro. Y cuando la tienes revueltas sociales, tienes sindicatos peleando por un incremento salarial, tienes un problema de un stick inflation, con lo cual no es ninguna chorrada. Entonces,
Tal vez estamos siendo un poco naifs, ¿no? A la hora de tratar el tema de la recesión como si fuese un peccata minuta y no lo es. Y cuando llegue la recesión vamos a ver el impacto en resultados empresariales, en el menor consumo. Veremos cómo lidiamos con eso y que no se desate ningún cadáver que pueda estar oculto en los armarios.